Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición. Una vez más la palabra, que siempre tiene mucho que decirnos, enseñarnos, mostrarnos el camino de Dios. Vamos a ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo para leer allí el capítulo 1, el versículo 5, el versículo 6. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6. Leo así la palabra. Dice la Escritura: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, por este pasaje hermoso y este momento especial que nos concedes para recibir esta palabra, la amonestación, la exhortación de tu palabra, que siempre nos desafía para vivir de acuerdo a tu voluntad, para negarnos a hacer lo malo, vivir en pureza y santidad. Y ahora, en este día, Padre, que vamos a hablar de los hogares, de las familias, crecientes en avivamiento y en el testimonio del Evangelio. Señor, permítenos disfrutar de este tiempo de tu palabra. Oramos en el nombre glorioso, santo de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. La familia cristiana siempre en avivamiento espiritual. Vamos a hablar de cómo mantener una familia en el avivamiento espiritual. Hermanos, hermanas, el avivamiento como expresión que es bíblica y una necesidad de la iglesia. El avivamiento no es un tema en el que podamos decir, vamos a considerar eso, a ver de qué modo podemos vivir hoy en avivamiento y guardamos el avivamiento mañana y ver que otro día, como si fuese una celebración. El avivamiento no es un tema ni una celebración, el avivamiento es un modo de vida. Tenemos que mantener nuestra vida en constante avivamiento para con Dios. Y no podemos entender una vida cristiana sin avivamiento. No podemos entender una iglesia cristiana sin avivamiento. No podemos entender una familia cristiana sin avivamiento. La palabra avivamiento tiene su raíz en la palabra vida. Tiene vida, está avivada. Una iglesia que no vive en avivamiento está muerta. Se contradice con la vida que da origen al avivamiento. No está avivada. Y hay que decir que la familia está en batalla espiritual constante. Es decir, por un lado Dios quiere mantenernos en avivamiento creciente, y por otro lado hay un enemigo que lo impide. Ahora, todos sabemos quién es ese enemigo. No piense usted en una persona. Esa persona o personas o lo que sea o circunstancias son el instrumento de ese enemigo. Su mayor enemigo no es su mal vecino. Su mayor enemigo no es el que usted considera enemigo de todos los días, con cara visible y que le hace daño de alguna manera, que murmura, que hace chisme contra usted. No, ese no es el mayor enemigo, ese es el instrumento. El enemigo principal de todo creyente, de la fe, de la iglesia, es Satanás. Siempre está detrás de todo lo malo que nos acontece. Y muchas veces que nosotros con nuestra propia vana manera de vivir aportamos a que Satanás nos destruya. Nuestra pereza espiritual, nuestro desgano, nuestra poca participación en la comunión con los fieles. Hemos dicho muchas veces, hermanos y hermanas, nadie puede crecer solo. Les recuerdo que este es el segundo tema
de una serie de 3 que hemos venido trayendo desde la semana pasada. La semana pasada estuvimos destacando el rol del esposo como líder del hogar. Hoy estamos hablando del hogar en necesidad de avivamiento espiritual. La próxima reunión, obviamente, vamos a hablar de las madres. Animamos a que usted traiga a todas las madrecitas que pueda y a todos los maridos que pueda. Por favor. Los maridos de las demás personas, ¿verdad? Es que hay tanta gente que piensa con malicia. A todas las madres del barrio, tráigalas. A todos los hijos que pueda, de los otros, de los vecinos. Necesitamos levantar hogares que rindan culto al Señor. Amén. Entonces Satanás es el enemigo invisible. A Satanás no le interesa trabajar con la familia que no viene a la iglesia, porque esa es suya. ¿Comprende? Ese es su espacio. ¿Qué va a destruir de lo que ya está destruido? Satanás no está interesado en el matrimonio que no se ama, que hace tiempo que ya no, ya perdí interés en ti, que ya vete por un lado y yo por el mío. Satanás no está interesado en eso porque ya está destruido. Satanás no está interesado en creyentes que no oran, porque esa es suyo, esa vida está bajo su control. Satanás está interesado en hogares donde se ora, en hogares donde papá y mamá se preocupan por sobre todas las cosas para vivir la palabra y enseñar la palabra a los hijos. Satanás se preocupa y trabaja más en medio de la iglesia porque quiere destruir su avivamiento, quiere destruir su unidad, quiere destruir el gozo del creyente. Y por eso es que estamos en constante batalla espiritual. No solo en la iglesia, no solo en la vida personal, en la familia. La familia, casi nunca hablamos de esto, que solo en la iglesia, que solo la vida del cristiano individual. La familia es un interés primordial de Satanás. Si la familia empieza a venir a la iglesia, empieza a trabajar con los hijos, con el esposo, la esposa y con todos los demás que están allí, porque quiere dividirla y al final solo él viene, al final solo ella viene, al final solo uno de los hijos viene. Está destruyendo la familia, la unidad familiar. Nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, nos obliga a vivir en constante batalla espiritual. Ninguno de nosotros puede decir, por mucho que ore y alabe al Señor y haga lo bueno, estoy en plena victoria. Amén que estás en plena victoria, pero cuídate porque puedes caer. Nadie puede decir, ya llegué y allí voy a permanecer. Tienes que permanecer constante para que, como dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Todos podemos caer si perdemos avivamiento. Dios nos llama a vivir en vida nueva. Hermanos, hermanas, por favor, que la frase vida nueva no se vuelva vacía. Vida nueva tiene que ser una realidad. Tenemos nueva vida en Cristo. Y si tenemos nueva vida es que siempre hay algo viejo, la vieja vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, está hablando de Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados. Mire bien cómo el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, es un hecho, somos sepultados. ¿Sepultados qué cosa es? Pues que estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Muertos a nosotros mismos, muertos a nuestra vanidad,
muertos a nuestro deseo de vivir en pleitos y en iras y en contiendas y en zozobra y en sospechas el uno al otro, muertos a eso, hermano, y vivos para Cristo. Vida nueva no es un misterio de la mente humana ni una muestra de la fuerza de voluntad. Es resultado del poder de Dios mediante la resurrección del Señor Jesucristo. En las religiones hay todo un misterio acerca de la vida nueva. Vida nueva es tu impulso, tu voluntad. No, tuyo nada. Tú ya moriste para el pecado. Cristo vive en ti. Porque siempre que tenemos que estar alertas frente a una de las nuevas corrientes en los últimos años, esta corriente de la autoayuda. ¿Sabe lo que es la autoayuda? Usted va a una librería, incluso cristianas, y en muchas librerías cristianas, por supuesto más en las que no son cristianas, hay muchos libros que parecen decir algo bueno. Los escritores dicen: Dios te ha cambiado, entonces ahora el poder está en ti, en el poder de tu mente, en el poder de tu voluntad. No, espérate, no niegues la presencia de Dios. Tú ya no puedes. Renunciaste a ti mismo porque ni tu fuerza de voluntad podía ayudarte ni a dejar el alcohol, ni a dejar el vicio de las drogas, ni a dejar el chisme, ni a dejar la amargura contra otros. Tú no pudiste. Te crucificaste con Cristo y ahora tienes nueva vida en Cristo. Tú no puedes solito ni solita. No es tu fuerza de voluntad. No busques ayuda en ti mismo. Lo único que puedes hacer es por ti mismo, es humillarte delante de Dios, porque solo Él puede levantarte. Vida nueva. Nueva vida en Cristo es servir a Dios y nunca más al pecado. Óigame que estamos hablando de un tema que hay que llevarlo a la familia. Allí en la familia es donde tenemos que batallar. Hermanos, hermanas, ya basta de estar pensando que nuestros niños y nuestros adolescentes van a crecer bien en el espíritu solo porque los traemos a la escuela dominical. Piense usted cuántos minutos cortos pasan nuestros niños entre nosotros en la iglesia. Ni siquiera toda la mañana, ni siquiera una hora completa. Y usted los trae de vez en cuando. La escuela dominical o las reuniones de la iglesia no son suficientes. Deberían serlo en el contenido del aprendizaje. Pero donde pasan más tiempo nuestros hijos es en casa. Y usted es responsable de lo que se enseña al niño en casa. Con todo y el peligro que significa mandarlo a la escuela. ¿Sí? Ay, yo tengo a mis niños en una escuela muy buena. Usted no sabe de la vida moral y espiritual de los maestros. No sabe nada. Y de la amargura que llevan muchos de ellos porque acaban de discutir con el esposo o con la esposa. Y no transmiten ni gozo ni paz porque no son cristianos. Y pasan más tiempo con ellos que con usted en casa. Y peor, si como dijimos hace una semana, papá y mamá trabajan fuera de casa, hermanos. ¡Qué caos! ¿Qué reciben nuestros niños? Para eso los llevo a la iglesia. Ay, hermanos, menos de una hora para la escuela dominical. ¿Comprende? La mayor responsabilidad del avivamiento en la familia está en la familia misma. Romanos 6, versos 6 al 7 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, hermanos. Muerto. Aquello que la gente te dice, tu fuerza de voluntad, tu conciencia, el poder está en ti. No, destruye eso. Solo en Cristo puedes levantar vida nueva para ti mismo, para tu propia familia. El cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ya no tiene más vínculo con el pecado. El que ha muerto al pecado solo debe tomar su fuerza de la palabra de Dios, avivados en la palabra de Dios, conociendo más la voluntad de Dios, orando más, mostrando más el carácter de Cristo en tu propio hogar. Servir a Dios es ser instrumento de Él para transformación de otros.
Cada vez que hablamos de transformación de otros, pastor, parece que está hablando del evangelismo. Sí, evangelismo, pero pensamos en evangelismo en el vecino, en salir a la calle y entregar un tratadito bíblico y compartir el evangelio en el trabajo. Qué bueno que lo haces, pero ¿ya lo hiciste con tus hijos? Óigame, hay hermanos y hermanas que qué bueno que tienen esa pasión. Y tenemos que alimentar esa pasión de llevar el evangelio al vecino, a la calle, allí donde estudiamos. Qué bueno hacer eso con personas que no conoces, pero no lo has hecho ni con tus hijos, no lo has hecho ni con tu pareja. ¿Cómo puede haber verdadero avivamiento si en tu hogar no reina Cristo? Servir a Dios comienza con ser un instrumento en tu propio hogar, guiando a todo tu hogar. Aquí no estamos hablando únicamente del varón, eso fue hace una semana en la que tocamos puntos muy particular para el esposo y padre, pero hoy estamos hablando de toda la familia. Todos los que aquí estamos somos responsables por llevar a nuestra familia en los caminos del verdadero avivamiento, en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Instrumentos de Dios para transformación de otros. Romanos capítulo 6 versos 12 y 13. Dice así la escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, hermanos, como avivados de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Observe bien cómo comienza el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oiga, y no está hablando Pablo a creyentes. Sí, por eso, porque los creyentes, todavía muchos cristianos, en los corazones de muchos cristianos todavía reina el pecado del cuerpo mortal, la vida propia del cuerpo, de la vanidad, del orgullo, del deseo de venganza, de la división, de la contienda. Todas esas formas de pecado, todas esas formas del cuerpo mortal pecaminoso reinan todavía entre creyentes, entre la iglesia, entre los miembros de la familia cristiana. Ese es precisamente el llamado que nos hace el Señor a través de las Escrituras: que ya no reine más entre vosotros esta vana y pasada manera de vivir, que ya no obedezcan a sus concupiscencias. Siempre tenemos que advertir, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros en las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, las iglesias que creemos en la Biblia, tenemos una situación que hay que resolver, y es que ya hemos ocupado un lenguaje que se vuelve tan evangélico y que creemos que toda la gente lo entiende. Ya. Y entonces decimos, por ejemplo, usted tiene que arrepentirse. A la gente que no conoce ni de Biblia y quizá nunca ha ido a una iglesia y quizá nunca ha oído el evangelio más ampliamente con la escritura: usted tiene que arrepentirse de su concupiscencia. Y la gente se queda toda extrañada y dice: ¿de qué? Y usamos esas palabras que son ya muy bíblicas, muy evangélicas. De hecho, en las últimas versiones o traducciones de la Biblia ya son otras palabras, porque pues el lenguaje se actualiza. Y ni nosotros estamos bien claros muchas veces de lo que significa la palabra concupiscencia, y damos por hecho que la gente lo entiende. Tenemos que hacer de nuestro mensaje un mensaje más explícito, más entendible, más empático con la gente con quien hablamos. La palabra concupiscencia que aparece en la Biblia que usamos es del griego, y que significa, o que la palabra griega original es epizumia. Significa codicia, significa pasión desordenada por lo ilegítimo. Está referida esta palabra al deseo propio o natural, a cualquier forma de pecado.
Pastor, no está diciendo nada nuevo. Le voy a explicar qué es lo nuevo en esto. Cada vez que nosotros hablamos de pecado y decimos, hermano, usted cayó, vamos a decir, en el pecado de adulterio. Bueno, sí, es cierto, hermano, pero es por culpa del mal amigo que tengo, por culpa de la esposa que tengo que no me hace caso, o la esposa se queja de lo mismo del marido. Es por culpa del ambiente en que crecí, al final es por culpa del diablo. La palabra concupiscencia nos enseña que no todo es culpa de otros, sino de nosotros mismos. Se refiere al deseo propio de pecar. Y es más fácil entender esto para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida personal. Todos nosotros, aunque somos cristianos, estamos todavía en este cuerpo y estamos todavía en este mundo. Por tanto, todavía tenemos el deseo propio de pecar, aunque seamos cristianos. Por eso es que tenemos que mantenernos en avivamiento espiritual constante, para que la vida espiritual, para que el dominio del Espíritu Santo, para que nuestra naturaleza espiritual, por ser salvos en Cristo, tenga bajo su dominio la naturaleza carnal. No podemos desprendernos de la naturaleza carnal mientras estemos en este cuerpo y en este mundo. Es una batalla de todos los días. Por tanto, cuando hablamos de concupiscencia, hablamos del deseo propio de todos nosotros de pecar. Nadie te invitó a pecar, pecaste por ti mismo. La primera persona que pecó por su concupiscencia la encontramos en Génesis, cuando Eva y después Adán pecaron por sí mismos. ¿Por qué comiste? Por culpa de ella. ¿Y tú por qué comiste? Por culpa de la serpiente. No, por culpa de nadie. Pecaste porque tú quisiste pecar. Te animaron a pecar, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido animados a pecar todos los días de alguna manera y nos mantuvimos firmes? Gloria al Señor. No por nuestra fuerza, sino porque el Señor mora en nosotros y aprendemos a depender de Él. Vencimos la concupiscencia, pero la concupiscencia está permanentemente sobre nosotros, como un martillo del que debemos cuidarnos en todo instante. Hermanos, hermanas, la poca comunión con Dios en la familia provoca adormecimiento espiritual. Cuando tú dices, es que estoy desanimado, vamos a la iglesia, hermano, estoy desanimado. Ese desánimo no viene solito, le diste lugar. No sé qué pasa, pero no me siento en ambiente con los hermanos. El problema no son los hermanos, ni el ambiente, ni la iglesia. El problema está en tu corazón. Hay poca comunión con Dios. Cuando no vivimos en la voluntad de Dios, damos lugar a la tentación del diablo. Y él es tentador por excelencia. Damos lugar. No des lugar ni por el más pequeño descuido, porque está atento Satanás a cualquier descuido tuyo. Santiago capítulo 1 versos 13 y 14 dice la Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, oiga bien, esta parte es fundamental para entenderla, hermanos. Cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahora lo decimos como lo dijimos hace unos instantes, cuando de su propio deseo de pecar es atraído y seducido. Hermano, hermana, no vuelvas a culpar a nadie de los problemas que pasan en tu familia. Ay, pastor, ya mi hijo tiene 13 años y me cuesta traerlo a la iglesia. Y era el chiquito de 5 o 6 años que te traía de la mano porque tú no querías venir. Papi, vamos a la iglesia. Vete tú. Y tú venías a la fuerza. Ahora que ya tiene 12, 13, tiene un mundo más amplio, ¿no? El internet, el celular, la tablet que tú mismo le regalaste, la televisión sin control en casa, los amigos que ni siquiera sabes quiénes son, y ahora vienes a quejarte con el pastor. Pastor, no se ha cumplido la promesa de Dios en mi vida. ¿Cuál promesa?
Instruye al niño en su camino y aunque llegue a viejo no se va a apartar. No, tú te apartaste de Dios. Dios no se ha apartado de tu hogar. Tú mismo apartaste a tu hijo cuando ni siquiera le acompañaste a orar. ¿Cuántas veces tu hijo así te ha visto orando de rodillas delante de Dios? ¿Cuántas veces tus hijos te han visto a ti papá, te han visto a ti mamá peleando en el matrimonio? Sí, porque discutimos delante de los hijos, Satanás trabajando, y nos han visto más tiempo discutir y pelear que orando juntos. ¿Qué esperabas? No es por arte de magia que tus hijos van a salir bien rectecitos cuando ya llegan a la adolescencia y cuando jóvenes ya no quieren saber nada de Dios, nada de la iglesia. Avivamiento, hermanos. Avivamiento constante en el hogar. Es como un hogar puede glorificar siempre el nombre de Dios. La poca comunión con Dios provoca adormecimiento espiritual cuando caminamos de acuerdo a la mentalidad humana pecaminosa. Se ha vuelto nuestro modo de vivir. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay hermanos que duros que somos, diría más bien que tercos que somos a veces, piensan, no, yo estoy haciendo lo correcto. Y cuando alguien viene, un buen hermano, hermana de la iglesia, un consejero, el pastor, un diácono, y te dice, hermano, ¿no le parece que no va bien su casa? Por favor, no se meta conmigo. Yo sé cómo conduzco mi casa. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos habla a través de a través de aquel, y un sermón, y una conferencia, y una charla, y nos encanta participar en todo eso, pero no nos entra. Pero la tomamos como una actividad más. Yo no sé cuántos van ahora que terminemos en unos minutos más, y van a salir allí por ahí a decirle al marido que no vine, te lo perdiste, o el marido diciéndole a los hijos y a la esposa, se lo perdieron. Pero me gustaría verle mañana, hermano. ¿De qué fue el tema ayer? No me acuerdo. Estuvo bueno, pero no me acuerdo. Aquí y aquí, ¿comprende? No nos entra. ¿Y cómo sabe que no nos entra, pastor? Pues porque siguen los mismos asientos vacíos. Si aquí hubiera avivamiento por cada mensaje que predicamos, hermano, ya no cupiera la gente. ¿No le parece? Yo siempre vengo, sí, pero solito. ¿Comprende de qué estamos hablando? La palabra nos desafía. El tema de la semana pasada, que tiene que ver con la misma serie que traemos sobre la familia en este mes de mayo, de la familia. El tema de hace unos días que fue sobre el marido, padre, esposo, como líder del hogar, porque así Dios lo estableció. Varios hermanos, pastor, qué tremendo, qué bueno. Lástima que un montón de gente no tiene razón, pero haga otra cosa. ¿Verdad que usted sabe que hay camaritas aquí? ¿Para qué son estas cámaras? Pues anuncia allí al vecino, al que sea, no tiene que ser de la iglesia que no está viniendo, al vecino que nunca viene. Te presento este mensaje, estudialo. Para eso es que se publica. ¿No? ¿Comprende? Hay muchas maneras ahora de exhortarnos de modo constante en la palabra. Promueva la predicación de la iglesia. Es importante. Si no, los temas caen en el vacío. Necesitamos que la palabra de Dios sea viva en el corazón de cada miembro de la familia. Hay caminos que siempre nos parecen derechos, pero el fin es siempre de muerte. Me equivoqué de verdad. Yo creí que era suficiente con traer a los niños a la escuela dominical o venir de vez en cuando a los cultos. Me equivoqué y no estoy cumpliendo con mi verdadera función de discípulo de Cristo, discipulando a otros. Siempre es penoso encontrar hermanos en la iglesia, en cualquier iglesia, no crea que solo entre nosotros,
Cuando de repente notamos su ausencia con varios días, una semana, 2 semanas. Oiga, hermano, ¿qué le pasa? Fíjese que no le hemos visto. ¿Hay algún problema en su vida? Sí, pastor, he tenido este o cualquier otro problema, pero ¿sabe qué? Usted no me ha visitado. Oh, sí, tiene razón. Óigame, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia? 10 años, 15 años. Todavía está esperando que el pastor lo traiga chineado. Visitar. ¿No le parece que usted debería estar visitando hogares y usted con otros, discipulando a otros, no esperando que el pastor le traiga un bastón para que pueda sostenerse en la vida cristiana? Hermanos, hermanas, esto es un asunto serio. Los temas de la predicación de la palabra son temas que deben confrontarnos con nuestra propia realidad. No son un discurso pasajero, son palabra de Dios, con el sentido de urgencia que Dios tiene para levantar nuestros hogares frente a las acechanzas de un enemigo real llamado Satanás y todas las maneras e instrumentos que usa para destruir nuestra vida espiritual. Hablemos, hermanos, de la familia viviendo en avivamiento espiritual. ¿Cómo podemos vivir en avivamiento espiritual? Bueno, es cierto, nuestros hogares no van bien, pero ¿cómo hacemos para que vayan bien? Hermanos, podemos desarrollar familias en avivamiento espiritual desarrollando mentalidad espiritual. Muchos de nosotros venimos a las iglesias, a toda iglesia cristiana, donde se predica la palabra, pero con mentalidad carnal. No siempre marcamos mentalidad espiritual en lo que hacemos y no instruimos a nuestros hijos para vivir en la mentalidad espiritual que proviene de la palabra de Dios. Nosotros solo desarrollamos la palabra que está en las Escrituras, no es palabra propia de la iglesia. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, dice así la Escritura: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces usted, hermano, hermana, ha leído esto? Pastor, ese pasaje bíblico lo he leído y lo he escuchado tantas veces. ¿Cuántas veces lo ha aplicado en el seno de su familia? ¿Usted ha podido oír, observar el lenguaje que usan nuestros jóvenes? ¿Usted les exhorta con la palabra? Y los jóvenes creen que es regaño personal. Es que a mi papi no le gusta cómo hablo. No, a mi papi no, a Dios. Y se ofenden los hermanos el uno al otro en la misma familia. Tus propios hijos se ofenden. Y llega uno a visitarte cuando no llega el otro. Y le preguntas al uno al otro por mutuamente y te dicen: no, tengo 2 meses de no verlo, no quiero. En la propia familia, hermanos. Porque no hemos desarrollado pensamiento espiritual de arrepentimiento, de perdón, de entendimiento, de comunión, de gozo familiar. Y cuando venimos a visitar a la abuelita, a los suegros, más bien traemos zozobra, angustia, y quitamos la paz al otro. Pensemos en todas estas cosas que son las realidades de nuestro ambiente familiar. Los pensamientos de Dios son tan altos que mire la comparación que hace. Cuando usted dice veamos al cielo, ¿a dónde mira? Allá está tan lejos. Pues dice, así de altos son mis pensamientos en relación a la tierra. Más como los cielos sobre la tierra, así son de altos mis pensamientos. Comprende que no hay comparación. Por mucho que creamos que estamos en el camino recto, que no nos equivocamos, tus pensamientos, dice Dios, perdón la expresión que no es mía, pero es lo que tenemos que entender: tus pensamientos son basura delante de mí, porque mis pensamientos son más altos que los míos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Hagamos realidad, hermanos, esta verdad en nuestra familia. Hijo,
A Dios no le agrada tu modo de hablar. A Dios no le agrada tu modo de pensar, tus odios, tus rencores. A Dios no le agradan tus vicios. A Dios no le agrada tu desprendimiento de la obra de la iglesia. Todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú no te puedes desprender de esa realidad. La familia viviendo en avivamiento espiritual, los padres tomando la iniciativa de guiar a los hijos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Papá, mamá, esa es tu responsabilidad, no la pongas sobre otro. Esta no es la responsabilidad de la nana, del suegro, del pastor. No, es tu responsabilidad. Proverbios 1, versos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Este es un lenguaje poético, y por eso está aquí diciendo una cosa para el padre y otra cosa para la madre, pero es lo mismo, es sencillamente la manera hebrea antigua de escribir un poema. La mayoría o casi todos los proverbios de la Biblia están escritas de esa manera, pero es el mismo pensamiento para papá y mamá. Diríamos entonces en una mejor aplicación: oye, hijo mío, la instrucción y la dirección de tu padre y de tu madre, no menosprecies a ninguno. Padre y madre están aquí puestos en la palabra para instruir a los hijos, para dar dirección a los hijos. Y no esperes una edad determinada para comenzar. Algunas otras veces he comentado esto, hermanos y hermanas. Siempre algunos padres que vienen: pastor, ¿a qué edad cree usted que es bueno empezar a darle la Biblia a los niños? ¿1 año, 2 años, 3 años? Mire, cuando usted espera 1 año, el niño ya sabe lo que oye en YouTube, hasta baila las canciones del mundo, y usted está esperando 1 año para enseñarle la palabra. Usted no sabe el poder que Dios ha puesto en la mente de los niños, el poder absorbente, y absorben todo. Y cuando usted quiere, es que está muy chiquito, no me va a entender cuando yo le digo algún versículo bíblico para que lo aprenda de memoria. Está chiquito, pregúntele por cualquier aplicación a los 5 años. Aplicación de aplicaciones del internet. Y yo creo que de esto no debemos absorber, no debemos sorprendernos. Es el mundo en que vivimos. Y eso se va proyectando con una gran capacidad de desarrollo cada día más. Muchas veces nosotros los adultos ni estamos al tanto de tantas aplicaciones, y los niños en menos de 1 minuto, oiga, son capaces de entrar y salir a un programa y cerrar el otro y hacer cosas que usted ni yo nos imaginamos. Y usted está esperando una edad para ver a qué edad puede entender la palabra. No, hermanos. Se cuenta la historia de una maestra de 3er grado, 4º grado, hace muchos años, que sale allí en el programa anual de la educación. Bueno, mire, introducir temas del sexo, diferencia sexual entre varones y mujeres, y la maestra de mucha castidad. Ese tema no lo puedo dominar. ¿Cómo enseño a los niños los miembros físicos de un varón y de una niña? ¿Cómo hago? Y no hallaba cómo introducir el tema hasta que una niña se puso de pie en la mera clase. Eso me lo enseñó la amiguita del 6º grado, y es así, y así. Y la maestra quedó de los temas sexuales. ¿Comprende? Hermanos, los niños son inocentes en muchas cosas, pero usted no sabe cuánto saben. No espere una edad determinada para hablarle de la palabra del Señor. Los expertos en la neonatalidad siempre nos dicen que aun cuando están en el vientre de la madre, papá, mamá, el abuelito, cántenle, porque va a captar. Eso es discutible. No soy experto en el tema, pero sí, usted y yo lo hemos leído muchas veces.
No crea que es de casualidad o como un mito que muchos expertos mandan a papá que conversen cuando el niño está todavía en el vientre de la madre. Porque captan, no son conscientes, pero captan. Son seres vivos y lo son por voluntad de Dios. Y cuando ya usted tiene el bebé en mano, puede fácilmente reconocer quién es papá y quién es mamá, aunque no pueda hablar. ¿Cómo Dios no va a hacer que un niño reconozca su palabra, no importa la edad que tenga? Y cuando usted cree que va, pobrecito, no me va a entender, esperó a los 12 años cuando ya lo perdió. Somos responsables delante de Dios por enseñar a los hijos, por instruir, por dar dirección a los hijos. La Biblia nos enseña cómo una familia puede vivir en avivamiento espiritual, enseñando a los hijos a no ser engañados por las corrientes de pensamiento del mundo. Hay muchas corrientes de pensamientos en este mundo, instrumentos del diablo para destruir a la familia que Dios creó. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y quiero insistir, hermanos y hermanas, que estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo para iglesias, a los romanos, a los corintios, esta vez a los colosenses y a los hermanos de esa iglesia, igual que a nosotros ahora. Esto es para creyentes, no para el mundo. Miren que nadie los engañe. Ay, pastor, eso no es para nosotros no podemos ser engañados, ¿de verdad? Todos los días Satanás quiere engañarte con huecas sutilezas, filosofías mundanas, corrientes diabólicas. Hermanos y hermanas, tenemos que insistir en esto por la palabra de Dios, no porque nos parezca una teoría y que estamos equivocados. No, hermanos, palabra de Dios. Homosexualismo en las iglesias. Mucha gente que acepta la idea del aborto en las iglesias. Iglesias que ya no tienen problemas con que las parejas se divorcien y que se vuelvan a juntar y a rejuntar. La iglesia es para que nos amemos, hermano. Con razón. Pablo escribió hace siglos ya: por favor, hermanos, que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas teorías, según la tradición de los hombres, que siempre es pecaminosa. ¿Cuánto necesitamos avivamiento de la palabra viva de Dios entre nosotros, entre nuestros hogares? Marcos capítulo 7, versículo 8 dice la Escritura: porque dejando el mandamiento de Dios, el Señor Jesucristo hablando aquí, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El Señor Jesucristo está exhortando a la gente. Ustedes le hacen más caso a los sabios de este mundo, que les traen a tradiciones mundanales, paganas, como esto de los jarros, que la ley no hablaba de eso. Ni la ley que Dios había dado al pueblo a través de Moisés hablaban de esas cosas, y ellos se les aumentaban para crear mitos, como las religiones de hoy que crean mitos. Un mito desde hace siglos, hermano. El niño que nace, ahora hay que llevárselo al sacerdote, ¿no? El bautismo, el equivocado bautismo de niños. Y ustedes saben que en muchas culturas, el niño que no fue llevado a ese bautismo crece como animalito en la mente de esa religión. Es que es un animalito, no se ha bautizado, por tanto no es y esto está refrendado en la historia. ¿Sabía usted que antes de que nuestras naciones en América Latina fueran reconocidas como países, eran colonias de grandes imperios? Los cristianos, los primeros cristianos en esas naciones, que eran cristianos porque recibían a Cristo y creían en la palabra,
cuando morían, los enterraban fuera de los cementerios, porque no eran reconocidos como el redil de esa religión, la religión dominante, la religión de Roma. Ellos eran dueños de los cementerios. Y cuando un creyente moría, tenía que ser enterrado fuera, porque no era reconocido como una persona común, era algo extraño. Ese tipo de mitos, de eso es que está advirtiéndonos Pablo. El hombre ha creado teorías, filosofías huecas, y nosotros las damos como por entendidas de que bueno, es parte de nuestra vida normal, pero eso rompe con el esquema bíblico, con la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos enfrentar esto desde que nuestros hijos son niños, para que no sean parte de la reproducción de todos estos pensamientos de la carnalidad del hombre. Tenemos que ser advertidos, hermanos y hermanas, de no caer bajo filosofías huecas, porque insisto una vez más, en nuestras propias iglesias están penetrando. Y también hay algunos cristianos que piensan que si un niño como hoy, qué bendición que los niños son presentados, pero si no es presentado el pobrecito, no es un animalito, es un niño de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Aquí no ha ocurrido nada mágico. Es como la iglesia se goza de recibir a un niño, pero no pasa nada malo si no se hace. Es muy importante aclararnos bien lo que en medio de la iglesia hacemos, porque somos una iglesia fundamentada en la palabra de Dios y no en el engaño humano. Necesitamos avivamiento en la familia, hermanos, desarrollando vidas en verdadera humillación delante de Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así la escritura. Segundo libro de Crónicas 7, 14. También yo creo que muchos acá lo conocen de memoria. ¿Cuántas veces hemos pasado acá por este versículo? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y podemos agregar, hermanos, y sanaré su familia y sanaré tu hogar. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nos humillamos delante de Él. Esa es la condición. Bueno, como soy cristiano, Dios está obligado a bendecir. Dios no está obligado a nada. Hay una condición siempre. Aún para cuando se escribió todo el pasado en el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió para el pueblo de Israel. Ustedes serán mi pueblo, pero si ustedes me desobedecen, yo te dejo. Dios no está obligado a nada. Dios es fiel a sus promesas, pero también advierte condiciones. En el momento en que tú adores a otros dioses, no vengas a pedir bendiciones. Lo mismo es cuando aquí está en segundo libro de Crónicas, que también se aplica para nosotros, aunque está escrito en el Antiguo Testamento. Pero esta es una verdad que tiene que ver con el carácter de Dios. Y eso sí, hermano, podemos hablar de dispensaciones y tiempos diferentes en la historia de la comunión del hombre con Dios, pero lo que sí no cambia es el carácter de Dios. Y en el carácter de Dios, Dios es santo y demanda para Él una iglesia santa, una familia santa, un matrimonio santo, hijos santos. Y en el marco de esta santidad, el avivamiento depende del nivel de humillación de todos delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré. Si no, ahora esto no está escrito, pero es lo que tenemos que entender. Y si no se humillan, pues no los voy a oír. Esa es la realidad de nuestro tiempo, hermanos, de nuestra vida, de nuestro quehacer como iglesia, de nuestro quehacer en la familia. Una familia humillada enteramente delante de Dios. Qué refrigerio tan grande, qué confianza tan íntima con ese Dios nuestro. Y podemos pedir de Él todas
sus bendiciones. ¿Cuándo? Cuando se cumple esta condición. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si invocan mi nombre y buscan mi rostro y oran y se convierten de sus pecados, yo voy a oírles y voy a sanarles de todo aquello que les atormenta. Familias avivadas, hermanos, en la santidad de Dios. Avivamiento espiritual en la familia es cuando todos aprendemos a desarrollar nuestra fe y nuestro testimonio en verdadero crecimiento, en donde Dios es el centro y lo llena todo. El avivamiento espiritual no es una actividad, ni es un concepto solo relacionado a la iglesia. Es una forma de vida que encuentra su mayor razón de ser en la familia, en donde los padres son los primeros responsables. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez. Tu palabra es inagotable. Tu palabra viene a nosotros siempre con contundencia y no deja lugar a dudas. La responsabilidad es nuestra. Tú de tu parte ya hiciste todo para abrirnos la puerta hacia el reino eterno de tu gloria. Ahora depende de nosotros humillarnos, buscar tu rostro, pedir perdón, arrepentirnos y vivir en constante avivamiento, guiando nuestros hogares y familias para tu gloria. Sigan orando, hermanos y hermanas. Siempre tengo unos pequeños instantes para que nos desafiemos delante de Dios. Tú conoces la particularidad de cómo viven tus hijos, de cómo está tu matrimonio o tu vida solo o sola delante de Dios. Tú conoces cómo anda tu vida en cada una de las áreas. Yo creo que debemos presentar un gran sentido de humillación delante de nuestro Dios esta mañana. Pastor, ore por mí, por mi familia, por mi hogar, por mi matrimonio, por mi noviazgo, los jóvenes, para que yo tenga la entereza, la firmeza delante de Dios, de humillarme siempre y ser bendecido. Levanta tu mano. Qué bueno, Dios te bendiga. ¿Cuántos? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios nos está desafiando. ¿Cuántos más? Por el hogar, por la familia, por verdadero avivamiento en la iglesia. Qué bendición. Sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Recuerden que esto es delante de Dios. No nosotros. Nosotros solo predicamos la palabra. Última vez, ¿alguien quiere hacer lo que no lo ha hecho? Levanta tu mano para orar. Padre nuestro, gracias. Qué bendición, qué momento tan precioso. Que todos nos humillemos delante de ti. Padre, no permitas que esto que hemos escuchado se cierre al salir de este lugar. Y no solamente pedimos que quede en nuestra memoria, sino que pueda ser aplicado en la vida diaria, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros hogares, con nuestras finanzas, con nuestro testimonio, con nuestras relaciones en cualquier parte donde estemos y andemos. Que como iglesia, Padre, seamos bendecidos en un gran tiempo de avivamiento. Bendito tu nombre glorioso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.